Hola, hoy vamos a hablar sobre los neurotransmisores y su función en el ser humano. Los neurotransmisores son sustancias químicas que se encargan de la transmisión de las señales desde una neurona hasta la siguiente a través de la sinapsis. Podemos encontrar varios tipos de neurotransmisores, entre ellos los aminoácidos. Los aminoácidos se dividen en dos, los excitatorios y los inhibitorios. Vamos a comenzar por los excitatorios. Es el principal neurotransmisor excitador del cerebro, es el glutamato. El principal neurotransmisor inhibidor es el ácido y aminobutírico, también conocido como GABA. Inhibitorios actúan sobre receptores asociados a canales iónicos, abren canales de cloro, producen una hiperpolarización de la membrana postsináptica y disminuyen la actividad neuronal. También tenemos los neurotransmisores aminas. Son un tipo de neurotransmisores que contiene el grupo radical NH2. Comprende las catecolaminas, que entre ellas se encuentra la dopamina, la adrenalina, la noradrenalina, también los índoles, que también se encuentra la serotonina, la acetilcolina y la histamina. La acetilcolina es una molécula que se produce en las neuronas que es necesario para que pueda transmitirse el pulso nervioso tanto a nivel del sistema nervioso central como periférico. Tenemos la adrenalina, que incrementa la frecuencia cardíaca, contrae los vasos sanguíneos, dilata las vías aéreas y participa en la reacción de lucha o huida del sistema nervioso simpático. La dopamina tiene muchas funciones en el cerebro, entre las cuales se incluyen papeles importantes en el comportamiento y la cognición, la actividad motora, la motivación y la recompensa, la regulación de la producción de leche, el sueño, el humor, la atención y el aprendizaje. Tenemos la serotonina. Esta regula el apetito causada por la sensación de saciedad, controla la temperatura corporal y regula el apetito sexual. Finalmente tenemos la histamina. Esta regula funciones normales en el estómago y actúa como neurotransmisor en el sistema nervioso central. También tenemos los neurotransmisores glutamato. Es el neurotransmisor más común en el sistema nervioso central. Este es de vital importancia para la formación de conexiones entre las neuronas. Tiene como función facilitar y agilizar la comunicación entre las células nerviosas. Su estudio ayudará a comprender mejor su posible papel tóxico en el cerebro humano. Ácido gamma aminobutírico, también conocido como GABA. Esta es una sustancia química que forma parte del sistema nervioso central y que se genera en el cerebro para cumplir funciones específicas en la interrupción de la transmisión de los impulsos nerviosos que se envían de neurona en neurona. Podemos encontrarlos en alimentos como el arroz, el germen del arroz integral, brotes de arroz integral, brotes de cebada, brotes de soya, frijoles, maíz, cebada, arroz integral, espinacas, patatas o papas, batatas, col rizada y castañas. Existen tres tipos de receptores del GABA, tipo A, tipo B y tipo C. Los tipos A y C asocian a canales de cloro, mientras que el tipo B se asocia a una proteína G, que intermedia la modulación de canales de calcio y aumenta la permeabilidad al potasio. Lo podemos encontrar en plátano, apio, paltas, lechuga, papas, uvas, maíz, leche y pan. Neurotransmisores amina. Las aminas funcionan en los organismos vivos como bioreguladores, neurotransmisores en mecanismo de defensa y en otras bioreguladores. Comencemos por la acetilcolina. Es una molécula que produce neuronas y que es necesaria para que pueda transmitirse el impulso nervioso tanto a nivel del sistema central como periférico. Tenemos la adrenalina, que incrementa la frecuencia cardíaca, contrae los vasos sanguíneos, dilata las vías aéreas y participa en la reacción de lucha o huida del sistema nervioso simpático. La noradrenalina aumenta la presión diastólica por una vasoconstricción más generalizada.
Y la dopamina tiene muchas funciones en el cerebro, entre las cuales se incluyen papeles importantes en el comportamiento y la cognición, la actividad motora, entre otras. La serotonina. Si hay muy poca serotonina en el cerebro, el equilibrio se altera. Un nivel de serotonina desequilibrado puede tener un efecto negativo en su estado de ánimo y afectar a su rendimiento general. Finalmente tenemos la histamina. Está considerada como un modulador tanto de la respuesta inmune humoral como de la celular, así como el mayor mediador de reacciones de hipersensibilidad inmediatas. Neuropéptidos. Los neuropéptidos son moléculas pequeñas formadas por la unión de entre 3 o más aminoácidos y son péptidos que se muestran acción sobre el sistema nervioso. Pueden ejercer funciones como neurotransmisores, pero también se han descrito como neuromoduladores y neurohormonas. Estos producen la expresión de las propiedades sobre los procesos psíquicos como la afectividad, la motivación, el aprendizaje y la memoria. Los neuropéptidos es una cadena de 2 o más aminoácidos unidos por puentes péptidos que se diferencian de otras proteínas solo por la longitud de la cadena de aminoácidos que forman. La mayoría de los péptidos, si no todos, alteran la conducta del estado de ánimo, de tal manera que cada péptido puede evocar un tono emocional único. Los neuropéptidos constituyen el mayor grupo de sustancias para la comunicación célula a célula, bien como mensajeros hormonales, neurotransmisores o neuromoduladores. Son los que producen las respuestas más inmediatas del sistema nervioso, como la transmisión de señales sensitivas hacia el encéfalo y de señales motoras hacia los músculos. Formación de los neuropéptidos. Las neuronas liberadas por péptidos sintetizan los neuropéptidos en cuerpo celular, específicamente en los ribosomas, y siempre a partir de precursores muchos más grandes, o sea, a partir de las moléculas mucho más largas que los neuropéptidos. Estos tienen como función el control de la temperatura y la presión sanguínea, también el control del dolor, el comportamiento sexual, mecanismos nerviosos del aprendizaje y la memoria, regulación de la ingesta de comida y bebida. Principales funciones de los neuropéptidos. La relación de pareja es quizá la experiencia más gratificante en la que se ha envuelto el ser humano y en la cual ha sido objeto de atención desde tiempos muy antiguos. La psicología ha estudiado también este fenómeno tratando de establecer el origen, las conductas características del amor. A fines del siglo XX, la biología ha entrado en la carrera para explicar esta compleja experiencia de vivir humano. Implicaciones clínicas. Los neuropéptidos han provocado un enorme interés en la industria farmacéutica en las últimas décadas. Por ejemplo, la sustancia P está implicada en la regulación del dolor, el asma, la psoriasis y acné, y en otras enfermedades como esquizofrenia, depresión y ansiedad. Se ha descubierto un sistema denominado hipocreatina, o también llamado orexina, que parece estar implicado en la regulación del sueño. Angiotensina. Son partes del sistema renina, angiotensina, aldosterona, que es un objetivo importante en los fármacos que disminuyen la presión arterial. Existen 3 tipos de angiotensina. La angiotensina 1 es transformada por una enzima hepática. La angiotensina 2 provoca una vasoconstricción intensa en las arterias periféricas. Y la angiotensina 3 contrae la musculatura lisa del útero. Glutamato. Está compuesto por esqueleto de carbono que se desprende desde el esqueleto de la glucosa. Para así formar glutamato se necesita consumir energía. Si no tenemos energía en nuestro SSC, tendrá que hacer un gran esfuerzo. Un grupo amino también lo conforma solo el 40% de aminoácidos que aportan al grupo amino. Excitotoxicidad. El glutamato participa en varios procesos fisiológicos de importancia como el desarrollo de plasticidad, la memoria y el aprendizaje, así como en varias patologías, entre las que se encuentran la epilepsia, el Parkinson y la esquizofrenia. Comencemos por la epilepsia.
Las convulsiones son alteraciones de funciones neurológicas causadas por el disparo paroxítico de neuronas en sincronía. La neurotransmisores excitadora es mediada por el glutamato y la inhibidora por GABA. La epilepsia puede ocurrir como resultado de un trastorno genético o una lesión cerebral adquirida como un traumatismo o un derrame cerebral. Tenemos el Alzheimer y el Parkinson. Estas enfermedades neurodegenerativas se dan por la excitotoxicidad, ya que las neuronas son dañadas y destruidas por la sobreactividad de receptores de neurotransmisores glutamato. Comencemos por el Alzheimer. Es una enfermedad neurodegenerativa que se manifiesta como deterioro cognitivo y trastornos conductuales. Se caracteriza en su forma típica por una pérdida de la memoria inmediata y de otras capacidades mentales a medida de las células nerviosas o neuronas que mueren y en diferentes zonas del cerebro se atrofian. Parkinson es un trastorno neurodegenerativo, asimismo como el Alzheimer, crónico que conduce con el tiempo a una incapacidad progresiva producido a consecuencia de la destrucción de las neuronas pigmentadas de la sustancia negra. Esta enfermedad representa el segundo trastorno neurodegenerativo por su frecuencia, situándose por detrás de la enfermedad del Alzheimer. Histamina. La histamina regula funciones normales del estómago y actúa como neurotransmisores en el sistema nervioso central. La histamina fue sintetizada por Windaus y Bogot en 1907. Esta juega un papel neurotransmisor en el sistema nervioso central. Es un derivado imidazólico de la cadena lateral etilamina, cuya fórmula molecular corresponde a C5H9N3. Vías histaminérgicas. Hay una vía principal que contiene histamina de la neurona del hipotálamo basal posterior, a través de conexiones prosencéfalo hacia el área más extensa del telencéfalo. Como funciones tiene que en el organismo humano la histamina actúa como hormona tisular y como neurotransmisor, que es una sustancia que transmite una información de célula a la siguiente, con distintas funciones reguladoras. A continuación veremos algunas de ellas. Por ejemplo, tenemos el efecto vasodilatador. También tenemos la disminución de la presión arterial, la contracción de las musculaturas lisa de bronquios y útero, aumento de la peristalsis intestinal, estimulación de la reacción del ácido clorhídrico en el estómago y actúa como mediador más importante en los procesos inflamatorios.